Alejandro Mota, consultor político, director de Cinco Consulting, @MotaFocus, y Carlos Martínez, periodista especialista en derechos humanos, @Charlie Lima. Alejandro, Carlos y yo, de enero a la fecha, nos hemos reunido con el público más inteligente de la radio y la televisión en México en varias ocasiones para hablar justamente, hacer un análisis, una reflexión del tema del voto, del rumbo, de los perfiles de los candidatos, en fin, le fuimos dando seguimiento hasta hoy que ya está el resultado. Primera pregunta, Carlos, Alejandro, ¿qué número de presidente mujer a nivel mundial sería Claudia Sheinbaum? Sería la mujer 18, jefa de Estado, sin contar el tema de los lugares que están por monarquía. Sería la 18 y es menos del 11%, es más cercano al 10%. Y esto es un reto importante, justamente hablando de la equidad de género, porque lo que ayer decidió la población en México no fue darle un cheque en blanco a Claudia Sheinbaum. Decía Carlos que le dio el banco completo, le dio una chequera para que disponga de las decisiones del país, y eso es lo que creo que hoy tendría que ocuparnos, saber cuál es el rumbo del acceso de la justicia en general a nuestro país, si va a hacer valer ese lugar como mujer, si va a darle ese lugar a las mujeres, porque como ejemplo te puedo decir, hay lugares donde la mujer no pesa hoy en nuestro país, y ese lugar es la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. De cerca de 500 mandos en el ejército, solo hay 4 mujeres generales. De cerca de 270 cargos de almirantes, solo hay 2 mujeres. No representan ni el 1%. Entonces, no podríamos hablar de un acceso a la justicia y de esta equidad de género si en esos espacios la mujer no llega. Y yo creo que eso es lo que hoy tendría que estarnos ocupando. Verdaderamente llegó una mujer para equilibrar la fuerza política en el país, para hacer valer la presencia de ellas, si esta fortaleza va a permear en las demás instituciones donde no ha llegado, porque también el Instituto Mexicano de la Competitividad refiere que todavía los salarios son abajo. Entonces, me parece que hay ahí donde la mayoría de la población, o donde hay una mayor parte de mujeres, votan y ejercen su voto, donde 1 de cada 3 hogares en México lo representa una jefa de familia. No sé si estas son a las mujeres a las que le habló esta candidata, pero pues hoy Claudia, como bien dice Carlos, tiene el banco completo. Alejandro, tiene el banco completo. Sí, tiene el banco completo, pero aquí, a ver, al mismo tiempo, y esto es bueno recordarlo, en democracia, vivimos todavía en una democracia, hay un principio que es: el que gana no lo gana todo y el que pierde no lo pierde todo. Y ese tiene que ser un mensaje también para Morena. Es cierto, saca una distancia de 30 puntos bastante considerable, el tema de la mayoría pues absoluta en el Congreso, y también estamos a las puertas, yo creo, de una intención, porque lo han dicho ellos, no me lo estoy inventando, de la reforma de la Constitución o la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente el año que viene, que creo que va a ser un punto de la agenda legislativa. A ver, explícanos así, con manzanas, sí. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que si tienen las 2/3 partes del Congreso, se llamaría una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, un cuerpo de constituyentistas que van a redactar una nueva constitución o van a reformar en gran medida, de manera profunda, la que ya existe, para renovar todos los poderes públicos. Eso ocurrió en Venezuela, eso ocurrió en Ecuador, eso ocurrió en Bolivia, eso ha ocurrido en varios países de América Latina en los últimos 20 años. Y eso tiene un peligro porque efectivamente en esa lógica de que se le está entregando un banco, claro, o una chequera completa, pues van a modelar el Estado como ellos quieran. Es decir, que va a terminar siendo los poderes públicos un brazo del Ejecutivo. Y también, a ver, yo soy optimista, hay que ser optimista, y esto es un mensaje también para los opositores, quienes votaron por Xóchitl Gálvez o Jorge Álvarez, pero creo que al mismo tiempo la lógica política de Morena y de la 4T es de confrontación, no es de consenso. Ellos tienen claro que la táctica es confrontar
Y aquí el peligro también está que si ese es el principio de cómo hacer política en el enfrentamiento y en la confrontación, y con esta chequera completa, claro, la oposición tiene el gran reto, y creo que lo habíamos hablado, Fernanda, en otros programas, la oposición hoy tiene el gran reto, como está de moda hoy, de reinventarse. Y eso va mucho más allá de eslóganes, eso va mucho más allá de cambiar el nombre de un partido político. Hay que buscar liderazgos jóvenes, los partidos políticos tienen que buscar caras frescas para que de verdad le digan al 60% de los mexicanos si hay una alternativa y si hay algo que se pueda hacer mejor de lo que ayer se votó en México. Me parece muy importante entender lo siguiente. A ver, en los países en donde se ha aplicado esta Asamblea Nacional con estas 2/3 partes que cambian la Constitución, como el caso de Venezuela, de Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Cuba, en fin. Estos son países de poca población, si lo pones en un paréntesis importante, frente a México. Sí. ¿Eso qué quiere decir? No, pero es que va más allá de la población o de la cantidad de votantes, porque no depende de la cantidad de electores. Depende en última instancia del humor social, depende en este caso de qué es lo que está queriendo de la gente y demandando la gente. Y ayer me parece que se muestra de manera más tangible algo que veníamos viendo en el primer semestre de este año en las encuestas y en los grupos focales que habíamos hecho en las entrevistas a profundidad, y es que es cierto que el 70% quiere algo distinto, pero quiere algo distinto me refiero a de lo que había hace 6 años, digamos, del 2018 hacia atrás. Quiere algo distinto. Y todavía la cuarta transformación para el 70% de los mexicanos representa un proceso de transición a eso algo distinto. Claro, ¿y qué significa eso algo distinto? Bueno, efectivamente eso es lo que está por verse, ¿no? Y hay que ver, en lo económico, Andrés Manuel ha sido muy pragmático, eso es cierto. Claudia no me sorprendería que sea más o menos pragmática en el tema económico. Aquí lo que está en juego es el tema político, las instituciones, la libertad, y eso es lo que empezó a discutirse a partir de la noche de ayer, cuando todos, ciertamente, creo que la mayoría preveíamos una victoria de Morena, pero el tema de la distancia ha sido ciertamente impactante. Sí, preveíamos ese gane en presidencia, no en mayoría, ¿no? Esa parte sí fue como, esto es una chequera abierta y que aquí pueden suceder 2 cosas. Pregunto, ustedes como analistas, Carlos y Alejandro. ¿Claudia puede, en el momento de tener la banda presidencial puesta, puede deslindarse de Andrés Manuel López Obrador y decir, hazte para allá porque ahora la presidente soy yo? ¿O no? ¿O no? Seguir con ciertos lazos y compromisos del presidente López Obrador. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? En lo personal veo que Claudia se ganó la lotería. Los contrapesos históricos en Morena hoy están completamente minados. El hecho de que la hija de Ricardo Monreal haya perdido la alcaldía de Cuauhtémoc lo hace aún menos. El hecho de cómo están gobernando Zacatecas los Monreal hace un apellido y un membrete que viene a menos. Entonces Claudia incluso tiene la gran ventaja de que al interior del partido estos grupos que son contrapesos naturales no van a existir y no van a tener una legitimidad social ni moral. Y aparte, a los congresos los controlas con el dinero. Entonces, esta frase de que a tus amigos todo y a tus enemigos nada, se tiene que ver también en los recursos y en las carteras que les van a dar en los congresos. Entonces, me parece que Claudia tiene un momento histórico también al interior de Morena como para adueñarse del partido, porque todos los liderazgos están completamente minados, están sepultados y esa es la condición. Hoy, ¿no? Hoy despertamos no con alegría. Cuando ganó Andrés Manuel, muchos de los que votaron por él estaban contentos, estaban alegres.
Hoy es una incertidumbre, porque también, si bien la mayoría quería que quedara Claudia, no quería que quedara con un carro completo, porque comprendemos Sin duda. esta historia genética, porque todos en México nacimos priistas, los que tenemos desde el 80, 90, somos hijos del PRI, ¿no? Y la prueba está en que en Morena todos los candidatos a gobernadores eran expriistas. O sea, entonces un instituto político era el PRI. Y el problema es que hoy... Sí, nada más que hoy le ganó el Partido Verde. Tiene más votos el Partido Verde que el PRI. El 90%... ¿El PRI está muerto? El PRI... ¿El PRD está muerto? El PRD yo creo que va a perder su registro, y el PRI y el PAN es cuestión de tiempo saber que estos liderazgos van a rendirse ante Claudia, porque eso es lo que van a hacer. Sí. Van a rendirse porque tienen los closets llenos de dinero, con algunos hasta con muertos, y tienen expedientes larguísimos. Entonces, es triste la situación, porque lo que hoy queda solamente es el registro de los medios de comunicación. Esta posibilidad de poder conversar los temas que hoy hablamos y que hemos venido hablando a lo largo de los años, pero también el trabajo que hizo en comunicación política el equipo de Andrés Manuel fue impresionante. En todos los medios de comunicación sembró actores políticos de la 4T. Era impresionante ver en los medios de comunicación más importantes del país cómo a las 8 de la noche ya había una declaración de triunfo, ya había manifestaciones de comportamiento histórico. Cuestión ilegal, ¿eh? Además. Déjenme ir a anuncios QTF y pongo lo siguiente. Ayer no hubo fraude, dice Daniel Herrera. El mexicano ama el caudillismo y el partido único está en sus huesos. Con eso preguntan por acá, que me parece importante. No hubo fraude. El mexicano ama el caudillismo y el partido único está en sus huesos. Bueno, yo no afirmaría eso así. Ahora, lo que sí es cierto, compartíamos ahora en el corte, en un estudio del Latinobarómetro del año pasado, el 56% de los mexicanos afirma: no me importaría que un gobierno autoritario llegue al poder si ese gobierno resuelve los problemas. 56%. Entonces, amar al caudillismo, pero lo dudo, pero lo que sí es cierto es que la necesidad de la gente en cuanto a pensiones, en cuanto a seguridad, en cuanto a salud, en cuanto a educación, es prioritario el tema de la democracia. Y aquí otro reto que tiene la oposición, además del que decíamos en el corte anterior, es precisamente hacer ver que para que haya educación, para que haya salud de calidad, para que haya, por supuesto, libertad, tenemos que vivir en un sistema democrático, sólido. Y además que todos, no solamente la clase política, los empresarios, las universidades, la iglesia, los jóvenes, nos pongamos de acuerdo para construir juntos esa democracia. La responsabilidad no es únicamente de la clase política, porque si la ciudadanía se deslinda de la cosa pública, de la esfera pública, y dice que los políticos resuelvan... No, estamos fritos. Estamos fritos. ¿Cuáles dirían, esto me parece muy importante, Carlos Martínez, Alejandro Mota, entenderlo, cuáles fueron los errores de la oposición? En la Ciudad de México también hubo un racismo a la inversa. Las ciudades en el mundo son constituidas por polos migratorios, llegan gentes de todas partes. Y en esta ciudad, pues la mayoría somos hijos de migrantes de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo. Pues no íbamos a votar por un güerito de pelo rubio cuando en esta narrativa de la construcción se ha hablado de que son los que nos despojaron. Y hubo dos errores fundamentales que afectaron en la campaña presidencial también para Xochitl. El hecho de que Taboada dijera que el agua la iba a cobrar como la luz, que se iba a cobrar como lumbre después de la tarifa subsidiada, y el hecho del metro. ¿Por qué? Porque tienes el contraste del costo del transporte público en el Estado de México. Gente que viene de Teotihuacán gasta 160 pesos en una distancia kilométrica igual a la que haces en México de un polo a otro, y en México te gasta 5 o 6 pesos. Eso fue un error. Fue un grave error que permeó en la campaña de Xochitl, porque además todavía él quiso componer y dijo, y a los estudiantes, a los doctores y a los maestros no les voy a cobrar. Y la fuerza laboral, los albañiles, no voltearon a ver y no entendieron que no habían entendido lo que no comprendían.
¿Qué reflexión te deja, Alejandro Mota, toda esta circunstancia vivida? Porque la elección la elección es la respuesta a algo. Claro. Es así de sencillo. Por supuesto. La elección... Nos guste o no nos guste. Claro. Que declaremos que nos gusta, qué bueno. Que declaremos que no nos gusta, también qué bueno. Pero es el resultado de algo. Fernanda, es que das en el centro de la diana. Y efectivamente, como reflexión de este proceso, y retomo la pregunta que le hacías a Carlos, yo creo que el problema o el contexto es mucho más grande y mucho más complicado y complejo que la candidatura de Xóchitl y que la candidatura de Claudia y que la candidatura de MC de Jorge Álvarez. Es decir, lo que ocurrió ayer, y aquí, claro, no tengo una bola de cristal ni soy Nostradamus, pero es cierto que hubiese sido quien hubiese sido el candidato de la oposición, yo no veía las condiciones para que Morena no ganara. Puede ser que la brecha hubiese sido menor, mayor, pero no veía condiciones para que Morena no siguiera seis años más. Entonces, errores tácticos de la campaña de Xóchitl, claro, las hubo y las iba a ver, pero también Claudia cometió errores. Y la verdad, Claudia, si de algo carece, es precisamente de carácter, de carisma. No es una buena candidata y sacó el 60%. Entonces uno dice... ¿Más que López Obrador? Más que López Obrador. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Y entonces, ¿por qué? Porque el contexto es mucho más grande que las candidaturas. Lo que está ocurriendo en eso que tú dices, la dimensión social, en el plano de lo social, la demanda, el reclamo, lo que pienso de los partidos políticos, cómo veo la cuarta transformación a largo plazo, eso es mucho más grande que las candidatas. Y es cierto, qué bueno que tenemos en México una presidenta mujer. Pero vamos a estar claros, la gente ayer no fue votando con un entusiasmo enorme porque íbamos a tener la primer presidente mujer. Ojalá eso se evidencie en los hechos y haya cosas positivas, pero el contexto es otro. Entonces, como reflexión, yo creo que la gente está votando por algo distinto con respecto a hace 6 años, es decir, que haya una continuidad desde hace 6 años. Y hay que ver, y con esto, digamos, retomo lo del principio, hay que ver qué rol juega la oposición política para volver a enamorar a la mayoría de los mexicanos. Es que miren, creo que la sensación de hoy, esa parte devastadora que muchos mexicanos, millones, sintieron y sienten y sentimos, es justamente porque no hay un líder de oposición, es justamente porque no existe ese contrapeso. Falta un Andrés Manuel. En la oposición, sí. Lógicamente, falta un Andrés Manuel. O como bien dijo Beatriz Paredes, lo que pasa es que es un error histórico. Andrés Manuel es un error histórico cometido por nosotros mismos. Yo creo más en los mesías colectivos. Y esos mesías colectivos, ¿quién es el gran mesías colectivo? La sociedad civil. Y esa sociedad civil tiene distintas manifestaciones. En la universidad, en los empresarios, en la misma clase política, en la sociedad civil. Y esa tiene que ser la gran responsable de que exista algo distinto y una alternativa distinta, en donde los políticos sí son líderes, pero son un protagonista más dentro de toda la gama de personas que quieren un país mejor. Fue una elección de Estado apoyada por 23 gobernadores, por un jefe de gobierno, operando desde el Ejército, desde la Guardia Nacional, con 20 millones de becas, algunos medios de comunicación, encuestadoras, más un año de campaña ilegal anticipada, un discurso ilegal parcial del presidente todos los días. Pues eso fue, ¿no? ¿O le tenemos que andar buscando más? No, también es toda la construcción de una narrativa, justamente, ¿no? De cambio. Y de transformación. De justicia y de accesibilidad. Los medios públicos, lo conversábamos la vez pasada, completamente cooptados. Supieron enraizar en otros medios conversación diferente, cambiar el algoritmo de muchos medios de comunicación, ¿no? Entonces, fue algo en donde es un gran estratega de la mercadotecnia. El presidente, no queda la menor duda. Y el juicio histórico hacia Andrés Manuel no puede pasar por alto este tormento de acto de campaña. O sea, fue una situación en la que en México, desde que existía el INE o IFE, ningún presidente había podido dejar a su candidato.
Andrés Manuel es el único presidente que ha dejado a su candidata y la ha dejado como presidenta. Desde la existencia de los instrumentos democráticos, Andrés Manuel viene a romper paradigmas. Y si eso es un tema de estudio, va a tener que la academia ser juiciosa, pero también ser justa con Andrés Manuel. Se decía, pasaría a la historia como el peor presidente de México. ¿Eso se sostiene? Definitivamente Andrés Manuel va a pasar a la historia como un hombre que dejó la posibilidad de que sí haya una transformación con las mujeres y que esa chequera en blanco, Claudia, trae un gran peso histórico. Porque ya el problema ya no es Andrés Manuel ya se va. El problema es la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a hacer con todo el poder político, con todo el capital que tiene, con todo este reconocimiento social, sin a lo mejor con el amor que tiene el presidente, pero sí con estas estructuras que no van a salir a la calle a manifestarse? Si esto hubiera sido un fraude, las calles estarían en otra condición, ¿no? Claudia tiene que ser inteligente efectivamente en administrar ese capital político. Sin embargo, los líderes políticos que no ejercen un cargo no se pueden equivocar. A que hoy Andrés Manuel se está yendo con 60-65% de aprobación. Y no hay que descartar que si Claudia se equivoca y es una mala gestión, eso no quiere decir que le va a pegar en la imagen al presidente. De hecho, todo lo contrario. Eso a veces ha pasado en la historia. Cuando tú tienes un 60%, 65% de aprobación y quien te sucede comete errores, se da un efecto nostálgico en la sociedad que dice, no, esto no es la cuarta transformación, suponiendo, ¿no? Lo que ocurre aquí, esto no es la cuarta transformación porque quien en realidad representa los valores de la 4T era mi presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, también eso es otro reto para la oposición, desmontar este sexenio. O sea, no hay que olvidar eso. Hay que desmontar este sexenio. O sea, hay que decir la verdad y hay que repetir cuáles son los errores y que en realidad los problemas no se solucionaron. El país está peor en inseguridad y narcotráfico, el país está peor en educación pública, el país está peor en salud pública, la economía familiar, aunque hay más ingresos, las cosas están más caras y eso lo tiene que repetir el liderazgo opositor y el liderazgo alternativo a Morena. Porque si no se repite eso, la imagen de Andrés Manuel se va a empezar a consolidar, estampitas. Claro, y uno ya va a pasar a los libros de historia. Pero el problema está que tengamos esa referencia aquí por años en México. Entonces es justamente... Y es lo que puede pasar. Esa santificación. Exactamente. Regresen, por favor. Regresen en un mes, veamos cómo pinta y vamos preparándonos para qué sucede a partir del 1 de octubre, cuáles serían los focos rojos, cuáles serían los focos blancos, en fin. La CNDH. Exacto. Próxima elección, ¿no?